Saludos, hermanas y hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Que les habla es Héctor Reyes Baerga. Como en todos los programas, nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa. ¿Cómo se encuentra, reverendo diácono? Muy bien, y en esta edición 19, en este tiempo de pandemia, el tema nos viene como anillo al dedo. Espero que le guste. Muy bien, y nos tenemos el honor de tener de visita al reverendo diácono, el doctor Iván Yadó. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo diácono? Pues gracias a Dios bien, gracias por esta invitación de poder compartir con ustedes y de llevar esta misión de esperanza, misión de paz y de lo que el Evangelio trae en estos días para nuestra gente que está en estos procesos de pandemia, que es que hay un Dios que está con nosotros y que anda con nosotros y un Jesús que está vivo. Ok, pues ahora vamos a ustedes siempre utilizamos una lecturita bíblica o algún tipo de cita de algún santo. El tema de hoy es el de el milagro de la vida en tiempos del coronavirus. El padre Pío de Pietrelcina nos dice que la oración es la mejor arma que poseemos, la llave que abre el corazón de Dios. Debes hablar a Jesús también con el corazón, además de los labios. De hecho, en ciertos casos, debes hablar con él solo con el corazón. Reverendo diácono Manuel, ¿qué podemos añadirle a esta frase que nos deja Padre Pío? Sí, la historia de los santos, la historia de los mártires, la historia de Jesús, nos habla de esa importancia de la oración. Nos habla que Jesús subía al monte a orar. Los mártires, mientras iban en ese martirio, iban alabando, bendiciendo y orando al Señor. Y en los momentos de enfermedad, en los momentos de aflicción, es el bálsamo que te da la paz, te da la tranquilidad, la esperanza y la gana de seguir perseverante y no claudicar, confiar en y creerle a un Dios vivo. Reverendo Yadó. Sí, de acuerdo con mi hermano diácono Manolo. La experiencia mía como médico con los pacientes por más de 25 años de oración, en la práctica médica, he visto que la mayoría de los pacientes definitivamente se sostienen con la oración comunitaria, con el sostén de la comunidad, cuando están en el hospital, de San Pablo, pues hay un grupo de oración, ora con ellos, en la oficina también oramos con ellos, llamamos al sacerdote cuando tenemos una situación que hay que ungir un enfermo, confesión, ¿verdad? Hay un grupo que lleva la comunión, y en estos 25 años de mi vida, ¿verdad? Los últimos 25 años que me dediqué a establecer más la oración en mi práctica privada, después me ordené diácono hace 9 años, he encontrado que la oración sostiene a las personas, le da fortaleza y le da la fuerza para seguir adelante a pesar de la enfermedad. Tengo personas, por ejemplo, que han llegado a la oficina, pero un caso de un paciente, le habían amputado las piernas, yo lo trataba por un problema del corazón, tenía su marcapasos, su problema de arteria obstruida. Cuento que yo salgo a la oficina, siempre lo hago, ¿verdad? Cuando comienzo la oración en mi trabajo, vi al hombre en ese sillón de ruedas sin piernas, y cuando yo comienzo a orar, él levanta las manos y comienza a alabar a Dios. Cuando, ¿verdad? Que uno dice, bueno, una persona en sillón de ruedas con una serie de condiciones médicas, cuando llegó a la oficina, que había muy, si tú estás con las piernas amputadas, tú tienes diabetes, tienes el corazón con marcapasos, tenemos angiocateterismo, ¿cómo tú te sientes tan bien? Y me dice, mira, doctor, usted tiene esa razón, me pusieron marcapasos, me destaparon las venas del corazón, estoy en diálisis, me amputaron las piernas, pero tengo a Cristo en mi corazón, alabado sea Dios. Entonces tú te das cuenta, fíjate qué interesante, la mayoría de los pacientes que yo veía así, este tipo con diabetes, cáncer, metástasis, operados, con problemas del corazón, de carótida, derrames cerebrales, cuando uno los entrevistaba, a pesar de su condición de salud, se sentían fortalecidos pues, por la oración, la comunidad orante, la familia que ora con ellos, la iglesia que los visita, el ministro de la Eucaristía. O sea, ¿qué es lo más que yo vi? Ese tipo de sostén, de apoyo, de
de superación, de fortaleza, que es un don del espíritu. En la mayoría de los pacientes que nosotros atendimos por estos últimos 25 años. Y me daban fuerza a mí, porque yo decía, caramba, esta persona con tantas estas condiciones, y alabando a Dios y dando gracias. Y son personas pues de oración, personas de comunión, personas que rezan el rosario, ¿verdad? Y son fortalecidos con la comunidad también. Muy bien. Precisamente nosotros vamos a traer una historia corta de un casito que un caso que se dio en España, en donde Carla, que es la joven que se encuentra en la foto, está con su abuelo, y su abuelo pues tenía unas condiciones de salud y tenían que hacerle una cirugía en plena pandemia, que sabemos de por sí pues que eso puede tener algunas complicaciones y más para personas mayores, ¿verdad? Así que el señor se llamaba Joaquín y dice que ella decía que Joaquín era el mejor abuelo del mundo, que desde bien chiquita, ¿verdad? Él la cuidaba y que pues debido a esa operación pues no le, ¿verdad? Era bien poco probable que pudiera salir del todo bien de la operación por su edad. Ella recordaba que Joaquín la había cuidado desde bien pequeña, que pasó mucho tiempo, muchos veranos con ella, que inclusive Joaquín era un hombre de fe y que ella pudo bautizarse a los 17 años con él, ¿verdad? Gracias a esa constante de Joaquín, porque pues los papás de Carla pues no iban a la iglesia. Dice que la situación, ella pedía mucha oración y le pedía que por favor, que todos aquellos que pudieran tomar un tiempo, que oraran. Y una frase que ella dejó en uno de sus mensajes era: estoy segura de que los milagros existen. Además está decir que don Joaquín se recuperó, salió muy bien de la operación, salió muy fortalecido de ella, regresó a su hogar y está muy bien, gracias a Dios. Y vemos cómo ella dice que le pedía a Dios que nos diese la gracia a mi familia y a mí de acoger la situación dentro de este caos. Y así que vemos cómo ella decidió creerle a Dios. No solamente creer, ¿verdad?, en esos especialistas que claro está, pues, son esas manos de Dios allí en el quirófano, pero como ella decidió creerle a Dios. Dijo, no, yo le voy a creer a Dios, no importa cuán complicado sea esta situación o esta enfermedad o esta operación. Y eso me recordó el Salmo 118, versículo 23, que dice, es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Vemos cómo durante todo este tiempo de pandemia, lo más que se habla o lo más que, ¿verdad?, sale a reducirse de los noticieros es todas las personas que se contagian y cuántos fallecen. Pero sin embargo, o nos olvidamos de todos aquellos milagros que han sucedido durante el tiempo también de la pandemia, como muchas personas se han recuperado milagrosamente, como vemos como comunidades, como decía el reverendo Diácono Hollado, como comunidades orantes pues logran que esa oración llegue hasta el cielo y que podamos todos ver esos milagros. Y parte de este programa es eso, recordarle a las personas que aún en estos momentos de pandemia, en donde estamos bombardeados constantemente por los noticieros, que toda nuestra fe debe estar siempre puesta en Dios. Que Dios es el que nos va a llevar por el camino del bien, que aun cuando veamos, ¿verdad?, tantas situaciones a diaria, pues mire, también vemos muchos milagros, o escuchamos de esos milagros también. Somos personas que de alguna manera o forma vemos para lo que para otros es suerte o para que lo de otros es casualidad, para nosotros es la mano poderosa de Dios que se hace. Y eso es bien importante. Yo me imagino que a través de la historia, usted ya nos presentó ya un tema, pero un caso, pero yo me imagino que habrán cientos casos como ese, en donde vemos cómo la mano de Dios se hace presente en todos esos enfermos, reverendo Hollado, y cómo cuando uno
en su caso, cuando uno se dirige, ¿verdad? Cuando uno pone a Dios primero en todo, pues, vemos, aunque somos incapaces, ¿verdad? Por nuestra condición humana, pero tenemos la capacidad de poder mirar esos milagros y sorprendernos de Dios. Y eso yo creo que es importante. ¿Qué usted nos puede decir al respecto, reverendo Diácono Collado? Pues fíjate, le digo que ahora en la pandemia, nosotros hemos tenido, nosotros en la parroquia María Madre Misericordia, comenzamos a hacer rezo al rosario. La parroquia tiene un Facebook Live. Hacemos rezo al rosario y rezo a la coronilla. En la pandemia, en este tiempo de estos 4 o 5 meses, primero empezó el rosario, después nosotros con la coronilla. Todos los días nos llegan intenciones a la coronilla y al rosario de personas enfermas de COVID, mujeres embarazadas con niños en intensivos con COVID, ancianos como ese señor hospitalizados, con médicos hospitalizados, jóvenes también, personas, niñas, estos días nos llegó, hoy hemos estado orando por una niña de más de 2 o 3 años con historial de un cáncer de hígado, llevamos orando 3 meses por ella con las personas que están en la comunidad, y en la comunidad porque tenemos un grupo de personas que oran con nosotros, se conectan a la red y estamos orando y digamos, por Isabela, por el Padre Jorge, por el doctor Dávila, y hemos tenido muchos casos ahora mismo, a través y nos van contestando la gente. Hoy mismo nos contestaron de esa niña, estuvimos orando mucho tiempo, cáncer de hígado, o sea, allá en Estados Unidos, Delaware, una niña joven con un problema serio, acaba de llegar y acaba de recibir un trasplante de hígado en plena pandemia. La familia pudo moverse allá, la han operado el trasplante, están rezando porque todo está yendo bien, ¿verdad? Hay cosas que siempre... y la familia nos escriben agradecida de que esta niña, y diciendo gracias por esa oración, una comunidad de cientos de personas orando por la salud de esa niña, ¿ves? Y también nos pasó un doctor que también está en las redes, San Pablo, doctor Dávila, estuvo de los médicos que se contagiaron, intensivo, intubado, lo tuvimos en oración intensiva, las coronillas, rosario, la misa, y muchas otras, no solamente nosotros, sino varias otras, ¿verdad? Comunidades de oración, iglesias. Y nos llegó la noticia de que él salió del intensivo, salió de la extubación, que también una persona mayor con un médico con unas condiciones de salud, y él mismo testimonió que él vio ángeles en su estadía, ayudando a los médicos, y que él sabe que Dios lo sacó de esa pandemia, y de ese virus, ¿verdad? De ese proceso, y está ya dado de alta. También hemos orado por personas que se han ido a la eternidad, ¿verdad? Y por lo menos hemos ido en oración, también han ocurrido los casos, pues hay casos que, ¿verdad? Pues, pasan a la eternidad, donde la familia se ha sentido fortalecida por la oración del grupo, de los que estamos por las redes, igual que ustedes, y esas personas pues testimonian cómo se hace. Teníamos un caso, una persona joven, también una señora joven de 30 y pico de años, que le dio un COVID y falleció, y de Argentina, él estaba aquí solo, la comunidad se lo acogió, y era orando con él, y ella estuvo hospitalizada en el hospital auxilio como unos meses, un mes y pico. Ella, y nosotros ahí haciendo oración y nos conectamos con Argentina, con comunidad de oración, hicimos un Zoom por varias comunidades, fue una cosa hermosa. Y de los medios, gracias a estos medios, y hicimos un clamor de oración, una súplica, como dice el salmista, y estuvimos orando y orando, orando, y la muchacha, pues a pesar de todo, pues le tocó el tiempo, una muchacha joven. Y el joven, el esposo de ella, dijo, fíjense, yo me siento tranquilo y en paz, porque ustedes que han estado conmigo ahí a través de la red orando, me han sostenido, y lo hemos estado llamando, y el grupo, y él se sintió y decía, sé que mi Erika, que en paz descanse, está en el cielo con Papá Dios, pero he sentido ese consuelo, esa paz, gracias, porque ustedes me acompañan. Fíjense que es importante, porque hemos visto, aún en lo que parecía un fracaso médico, el sostén y la fortaleza de este matrimonio joven, chico argentino, Facundo, que recibió la oración de la comunidad a través de las redes y se levantó a través de las redes y está súper agradecido y hemos estado en comunicación con su familia. Sí, o sea, que hemos tenido esos eventos. ¿No? Y esos testimonios son extraordinarios, pues precisamente porque a veces en esta coyuntura que nos ha tocado vivir, ¿verdad? En este momento que nos ha tocado experimentar todo este proceso del COVID, a veces se nos
se nos olvida, ¿verdad? Entre tantas situaciones, se nos olvida el poder de la oración. Se nos olvida el poder de reconocer que Dios está con nosotros y que nunca nos va a faltar. De conocer que Dios es el que dirige la barca, como decía Papa Francisco, que Él es el que nos mantiene ahí navegando, ¿verdad? Por el mar seguro, que no importa las tempestades, Él siempre va a estar con nosotros. Y que la gente tenemos también que aprender también a que la oración siempre se hace pidiendo que se realice la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la voluntad. Así. Nosotros reconociendo que Dios puede hacer, pero también reconociendo que es la voluntad de Dios la que se va a hacer, no mi voluntad ni la voluntad de todos los que estamos orando, ¿verdad? Pero vemos como en ese caso que usted presenta, reverendo diácono, que este caballero se siente fortalecido, se siente tranquilo, se siente con esa única paz que puede dar Dios. Esa única, ¿verdad? Esa calma que solamente puede dar Dios. Y yo creo que eso es importante, que nosotros como creyentes, como católicos, entendamos la importancia de esa oración, la importancia de ese rosario, la importancia de esa coronilla, la importancia de que tomamos los que puedan ir ¿verdad? Puedan asistir a la iglesia con todas las debidas precauciones, pues la comunión, sino pues la comunión espiritual que ha sido de tanto valor en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Con todas estas situaciones del coronavirus. Manolo, tú que también has tenido que de vez en cuando ir al hospital cuando se podía ir, ¿verdad? Ya no estamos autorizados para poder ir a ver los enfermos, pero ¿cuántas veces, me gustaría que tú contaras las veces que tú llevabas al sacerdote a una unción y qué sucedía en esas unciones, para que la gente vea la importancia de esos sacramentos también? Y lo que estaba oyendo a mi hermano Yadro me estaba deleitando porque es verdad, él estar allí en el field, porque son los que están en el frente de batalla, dando esa cara al enfermo, a los familiares. Entonces él podernos contar las dos opciones de vida y muerte, pero cómo con la oración se marca la diferencia. Entonces también cuando nos toca llevar a ese sacerdote a dar esa unción, que los familiares llaman con esa ilusión de ese sacramento, y podemos llegar a tiempo, porque hay veces pues con situaciones no podemos llegar a tiempo, pero a veces que el sacerdote unge a ese enfermo, hemos visto la mano del Señor. A la semana ya, mira, fulano mejoró, se siente mejor, o hace 2 días fue a morar con el Señor, pero como dice Yaro, vemos esa tranquilidad, esa paz en ese pueblo que confía en ese Padre bueno. Que pase lo que pase, va a seguir caminando de la mano del Señor. Que ellos están claros que esa promesa del Señor que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y por eso no se puede perder la fe en estos tiempos de pandemia, aunque no debemos bajar la guardia, pero estar tranquilo y seguro que el Padre bueno está con nosotros. Que allí en ese hospital, ese personal va a estar con ellos. Mató ese batallón de ángeles orando detrás. ¿Sabes qué? Ahora que dice eso, Manolo, mi hermano Manolo, me tocó en este tiempo, me llamaron en el hospital San Pablo, un bebé que estaba en peligro de muerte, que necesitaban bautizarlo. Wow. Y eso fue también por marzo, abril, por ahí. Entonces, pues con las debidas precauciones y autorizaciones, ¿verdad? Porque había que ir al hospital, pues, ¿verdad? Un guante, mascarilla, todo lo que uno se pone porque era un bebé, un intensivo, que estaba en peligro de muerte. Pues fuimos allí y le hicimos, con la familia, hicimos, ¿verdad? El ritual de los bebés en peligro de muerte. Y se le hace, ¿verdad? Una parte, que es solamente con la parte del agua, ¿verdad? Hacer lo demás después que el bebé esté mejor, que entiendo que se va a hacer después en la parroquia. Pero me tocó esa experiencia hermosa de llegar allí a un intensivo, orar con las enfermeras y orar por el niño, haciendo el bautismo dentro de esa situación de ese bebé. También nos tocó una
una oportunidad de que en el mismo momento, han habido estos momentos en el hospital donde se han solicitado sacerdotes para unción del enfermo y han ido con las debidas precauciones, están yendo, ¿verdad? Lo que se hace, ¿verdad? Es que van con las mascarillas, las batas, se entra con guantes, todo. Y se hace la unción del enfermo con algodón. Y también esa experiencia la tuve con otro paciente. Es decir, que la iglesia, no solamente nosotros, sino yo sé que hay otros sacerdotes y diáconos que trabajan en hospitales y digo, no podemos estar todo el tiempo en el hospital, pero cuando nos necesitan, se ha ido a hacer la labor, se ha ido a hacer la labor de la unción, si hay un bautismo de emergencia, de la oración. Una vez también fui que me llamaron una persona, un paciente mío que necesitaba la comunión, y fui a llevar la comunión también, debidamente, ¿verdad? Pues tomando las precauciones y todo lo que se toma, como se hacen los médicos, que cuando uno va a ver un paciente tiene que estar pues con mascarilla, face shield, especial con guantes, cuando tú vas a entrar, todo, pues eso me tocó él también a dar una comunión. Y ahora no ha sido tan frecuente, ¿verdad? Porque ahora está un poco más limitado, pero hemos podido estar, y sé que hay hermanos que los están haciendo. Pero para decirles que también las personas se han sentido confortadas viendo al sacerdote, al diácono. Y yo creo que yo comparto la misma opinión suya, doctor, que nuestra iglesia se ha hecho presente. O sea, en este momento de pandemia, yo creo que nuestra iglesia católica ha demostrado lo que realmente, cuáles son sus cimientos, ¿no? Dónde está sostenida ella y cómo ha mostrado ese rostro de Dios misericordioso. No con el discurso, sino por la acción, o sea, con buscar arropar a todos esos que están enfermos. Vemos cómo estos elementos tecnológicos pues, nos han permitido poder llegar ¿verdad? Hasta los hogares de las personas para que ellas también se sientan fortalecidas, sientan que su iglesia está con ellos, que Dios está con ellos también. Mientras usted hablaba, me acordé, reverendo diácono Yadó, me recordé de un discurso que hizo Benedicto XVI en la Universidad en Alemania, ahora se me pasó ahora el nombre de ella, y donde él hablaba de la fe, la razón y un poco la ciencia, ¿verdad? Entonces, cómo cada una de ellas realmente están entrelazadas, cómo realmente, ¿verdad? Existen estos discursos que lo que buscan es, claro, tratar de separar a Dios de todo lo que es, ¿verdad? Todo lo que es médico, pero vemos cómo realmente cuando todas esas partes están esencialmente unidas en Cristo, pues tienen un mejor sabor o un mejor éxito. Porque no podemos, ¿verdad? Olvidarnos que nosotros ¿verdad? Somos parte, somos individuos integrados y que necesitamos de esa fe, necesitamos de ese creerle a Dios, porque podemos tener muchos tratamientos, pero a lo mejor no necesariamente salir a flote, pero cuando entonces le ponemos todo en las manos de Dios, junto con el tratamiento, pues vemos cómo la mano poderosa de Dios va tocando. Entonces, yo me imagino que usted ha podido durante todo este tiempo, pues ver esa realidad de fe, ¿verdad? Ver eso que nos dice Benedicto, que nos dice que la razón y la fe van unidas de la mano. De hecho, no sé si Manolo quiere decir algo. Sí, quería hacerte una preguntita que no creo que se me escape, pero siento que es importante en este programa y para que nuestros hermanos la oigan. En pleno siglo XXI que estamos, la facultad médica, ¿cómo ve la oración al enfermo? Pues fíjate, si tú supieras que hay un gran número de médicos, desde que yo comencé ahora, pues hace 25 años, para yo saber que estaba bien, además de que estaba en la fe y además tengo ¿verdad? Después entré en la iglesia como diácono y conocí más obviamente la fe, la doctrina, etc. Fui a coger unos cursos a la Universidad de Harvard. Fíjate, Harvard es una universidad legalista, famosa en los Estados Unidos, en Boston, donde se reunían allí, esto hace como más de 10 o 15 años atrás, un instituto de medicina, espiritualidad y salud se llamaba, dirigido por un cardiólogo. De hecho, esa es mi profesión, cardiología. Y fui y ahí se reunían 700 profesionales de la salud, médicos, enfermeras, trabajo social, psicólogos, pastores, porque en los Estados Unidos, igual que en Puerto Rico, están las capellanías, las cárceles, los hospitales.
pastores, hay sacerdotes que visitan pues, los enfermos, los confinados. O sea, pues, lo protege la Constitución, ¿verdad? Y igual que en Puerto Rico, casi todos los hospitales tienen una capellanía. Y siempre llaman al médico, mira, consígueme, a mí me llama, consígueme el sacerdote, una unción, una confesión, necesitamos una unción, y siempre, déjame una unción, ya la unción es el sacerdote, yo puedo siempre que te hace Sí. pero la unción, el sacramento del sacerdote, yo puedo orar por él. Y entonces, fíjate, en ese curso se discutieron todos estos temas, entonces se traían un ministro rabí, traían un pastor protestante, un líder católico, un imán, traían uno de la religión, lo que llama Native American. Entonces, cada uno exponía la parte de la fe, desde el punto de cada una de las diferentes religiones, un budista, y ponían cómo las religiones en el mundo veían la fe en la sanidad, porque como dijo el hermano Héctor, nosotros somos mente, alma, cuerpo y espíritu, ese es Pablo, ¿verdad? Un solo ente, y por eso el cuerpo necesita y la mente necesitamos, y los médicos, una gran mayoría, y en Estados Unidos hay varias universidades que dan estos cursos, institutos de espiritualidad, hay otros que no están, ¿verdad? Pero sí hay un grupo que sí estamos de acuerdo, y se presenta la salud física, espiritual, emocional necesaria con varios pasos. Número uno, hay un cuidado con lo que llamamos quirúrgico, o sea, hay una operación, o entra un cirujano, con un absceso o una piedra en el riñón. Si hay un problema, por ejemplo, de diabetes, pues es medicina, farmacoterapia. Está la cirugía, los tres elementos importantes, la sanidad holística de un paciente es la sanidad, los medicamentos, ¿verdad? Farmacológicos, cirugía, y lo que se llama el self-care, cuidado personal. Esos tres elementos componen esta entidad, como del Instituto de Medicina, Salud y Espiritual, dice que ese es lo que ayuda al paciente holísticamente. Y en el cuidado personal está la dieta, el ejercicio, la interacción social, la higiene y el cuidado espiritual. 5 componentes del self-care, que es el paciente que hace su dieta, que hace su ejercicio, que mantiene su interacción social, su cuidado espiritual y su buena higiene. Es decir, que fíjate, estos elementos en las entidades, muchas universidades lo practican en los Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico, donde yo practiqué muchos años, ahora en San Pablo estoy un tiempo muy sabática en lo que pasa todo este proceso, pero he estado más o menos ayudando a algunas cosas. Pero ese elemento es lo que compone el cuidado holístico del paciente. Y las personas, en lo que yo, estos años que yo he llevado, lo he vivido porque me preparé, fui a varios cursos de esta universidad en Harvard, espiritualidad y salud y medicina, y Mind Body Medicine le llaman ellos. Y fíjate que es interesante porque la mayoría estamos de acuerdo que los pacientes que van a servicios religiosos, esos han hecho muchos estudios en universidades de Duke, California, Washington, Harvard y otros, y tienen una fe firme, se sostienen más en las condiciones de salud, superan más las condiciones médicas, cánceres, operaciones, crisis, intubaciones, enfermedad, infecciones. Se adhieren mejor al tratamiento médico, siguen más los consejos médicos, porque esa misma fe les da un orden. Y es importante porque con esa fe, con esa fortaleza y con esa adhesión a la terapia médica o quirúrgica, el paciente se ha demostrado en muchos estudios que el paciente sale mucho mejor, se van de alta más temprano. Y también hay artículos de oración que han dado que pacientes que se ora por ellos también reciben una sanación más rápida, como que los medicamentos funcionan mejor, los tratamientos funcionan mejor. Y siempre hay con soberbia gente que ha hecho mal uso de las cuestiones también religiosas, como ha pasado, ¿verdad? Pero la mayoría de los que lo hacen bien, se ha demostrado que el cuidado espiritual en la vida de un paciente definitivamente mejora su salud física, espiritual, mental, emocional y cualquier evento médico o quirúrgico. Yo creo que a través del Evangelio vemos cómo ese Jesús que iba sanando a todas estas personas que estaban enfermas, y como siempre lo primero que le hacía era
decía, perdonarle los pecados, ¿verdad? Como un elemento de sanidad interior, ¿verdad? Tratar de liberar todo aquello que de alguna manera o forma espiritualmente pues mantenía atado al individuo. Y como entonces después viene la sanación física, o la sanación en términos de su condición. Vemos cómo yo creo que Jesús es el modelo perfecto de esa perfecta unión entre dos de estos dos campos, ¿verdad? De cómo vemos cómo la espiritualidad es tan importante, inclusive como vemos en su caso, reverendo diácono, usted que ya ejerce la profesión de médico, pues como también en su práctica privada le ayuda, lo fortalece a enfrentar todas estas situaciones que llevan los pacientes, ¿verdad? Porque yo me imagino que ver tantos pacientes con tantas situaciones, pues a veces también debe ser bien, bien duro. Así que y esa parte espiritual pues es importante para todo profesional médico. Digo, eso es, ¿verdad? Eso es mi percepción, ¿no? Pues Manolo, este programa habíamos querido que fuera de esta manera para que la gente pudiera entender y comprender la necesidad que tenemos de la oración, de ser perseverantes en ella, de tratar de entender y comprender de que muchos de estos hermanos médicos que están allí atendiendo en el field, ¿verdad? Están atendiendo a todos estos enfermos del coronavirus, pero lo están haciendo no solamente porque es su profesión, sino porque es su misión de vida, porque están creyéndole a un Dios, y ese Dios es el que los levanta todos los días a poder realizar esa labor que realizan de una manera encomiable, extraordinaria. También vemos cómo la oración nos permite ver milagros, y yo creo que estamos faltos de creerle a Dios el que Dios puede hacer. A veces, ¿verdad? Con todos esos ejemplos que usted nos dio, pues uno se sostiene, dice, no, es que los milagros son tan permanentes, sigue Dios haciendo sanación, sigue Dios haciendo cosas que parecen imposibles posibles, y qué bueno que podamos nosotros tener esas dos visiones, ¿verdad? Por un lado la médica o la científica, y por otro lado pues la espiritual, y en este caso pues la espiritual en términos de la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, le damos las gracias a nuestro hermano Iván por siempre estar presente, a decir que sí, a ayudar en este tipo de programa. Pues sabemos que mucho trabajo que él tiene, pero es un obrero del Señor, es un servidor. Desde que puso la mano en el arado, no ha mirado para atrás. Así que nos gustaría que nuestro hermano Iván nos despidiera en oración del programa. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento de oración que nos has regalado, Señor. Ven, oh Santo Espíritu de Dios. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor Jesús. Sobre todo aquellos enfermos, física, espiritual, emocional, mentalmente. Y pasa tu mano sanadora en este momento sobre los que nos están escuchando y las personas que ven estos programas. Ven, oh Santo Espíritu de Dios, sobre cada familia, cada enfermo, cada necesitado, cada persona que está sola, que está con temor, cada persona que está con el virus en el hospital, Señor. Llégate hasta allí, Señor, imponle las manos, Padre. Sana a estos enfermos. Veo, Señor Jesús, con la fuerza de tu Espíritu, como cuando fue aquel leproso y te dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y tú le dijiste, sí quiero, estás sano. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y por tocar todos los enfermos y por sanar con la fuerza de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la Caer en la tentación. del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. De gracia. Señor es Y contigo. contigo. Bendita tú eres Bendita tú eres entre entre todas las mujeres. bendito es el Bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en un principio, por los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio. Siempre por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en un principio. Por los siglos de los siglos. Los Amén. siglos. Amén. La bendición final, diácono. Tengo la- Sí. Los diáconos, los dos diáconos, Manuel y yo. La bendición de Dios. Bendición del poderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas Buenas noches, gracias. Dios bendiga. Gracias, Iván. Bendiciones. Dios les guarde. Bien.